las clases virtuales. Todavía no tenemos unas fechas establecidas, pero definitivamente vamos a ir volviendo de a pedazos. Posiblemente sean algunos días en la semana. Entonces, por el momento no se preocupen, seguimos en la virtualidad, por lo menos estos primeros días, mientras terminamos de ajustar todo en la universidad. Profe, yo tengo otra duda. Como tal, nosotros tenemos 3 periodos académicos, es decir, estudiamos 9 meses, ¿cierto? Sí, Se supone que el técnico dura un año, o estoy mal. Dura 12 meses, ¿no? dura Esos 12, últimos 3 meses en que se usan. dura 12 meses. Pero no son 9 meses porque no son trimestres, son cuatrimestres. 4 trimestres. Sí, señor. Son cuatrimestres porque normalmente no es que usted vea hacia un día tras el otro, no tenga en cuenta eh, que ustedes tienen algunos días entre Sí, sesiones y a veces pueden ser, por ejemplo, este fue de los corticos que tuvo una semana, ¿cierto? Menos de una sí. semana, o sea, que acabaron Sí, el tuvimos martes. 3 días, Sí, eso, prácticamente. sí. Exacto, entonces ese tipo de cosas pues ahí van sumando días entre los cambios, ¿cierto? Tenga en cuenta que pues hay una parte de diciembre en donde pues, no se estudia, ¿no? Es la época de vacaciones, Navidad, esta vaina, entonces, Ok, sí, tampoco vacaciones no va a en tener en cuenta lo de fin de año y todo el asunto. fin de año, exacto. Tenga en cuenta que hay una semana, eh, ¿cómo es que le llaman? La semana, se me va el nombre ahorita, es una semana que dan en todas las instituciones educativas obligación, la ¿Cuál, semana. la de octubre? Sí, es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero Eso es cuál, la tiene- que dan en octubre o Sí, en...? eso tiene un nombre. No, sí, sí, sí. Semana de reposo, semana. No me acuerdo. La verdad, no me acuerdo el nombre ahorita. Entonces son unas Sí. cositas, pero sí son cuatrimestres. Eh, tam- Profe, sí. ¿vamos a utilizar todos la misma versión que usted tiene o podemos descargar O pueden descargar, perdón. la última de Blender? Es que no lo tengo instalado. Creo que esta es la última. No, la última me parece que es la 2.93.3. No, bueno, no le hacen. Es lo mismo, igual vamos a ver unas herramientas básicas, pero definitivamente ya que estamos, pongámonos en contexto con la clase. eh, Muchachos, vamos a descargar Blender de los que están acá. ¿Quién ya lo tiene instalado en su computador? Perfecto. Listo. Entonces el asunto es, eh, perdón, vamos aquí a visitar el sitio web de Blender. Listo. Eh, Vamos a trabajar con Blender, es un software de modelado, animación 3D. Bueno, la verdad es un software demasiado extenso, es muy completo, es una de las grandes características de Blender. Blender, digamos, eh, por el hecho de que sea gratuito o algo así parecido, no es menos que ningún otro tipo de software 3D, al contrario, es un software bastante poderoso, muy bien realizadito, muy bien pensado, muy bien hecho, con una cantidad de características eh, comunes en software de modelado o animación 3D y otras no tanto. Por ejemplo, desde cosas que son muy únicas en un software 3D que no tienen otros y que sí tiene Blender, es por ejemplo la capacidad de editar video, ¿cierto? O la capacidad de hacer animación con un acabado tipo 2D, como es el Grace Pencil, que tiene Blender. Eso no lo tiene un Maya, no lo tiene un Cinema 4D, por ejemplo. Incluso desde Blender, aunque esa parte la tienen un poquito rezagada, posiblemente no continúen con eso. También está la posibilidad de hacer videojuegos desde Blender. Entonces, nada, es un software muy poderoso, muy potente. En estos momentos estamos en blender.org, el sitio web oficial de Blender. No hay necesidad de irnos a páginas externas de terceros
para descargar el software es totalmente gratuito, no le va a exigir a usted contraseñas o cosas así similares, no, para nada. Solamente tenemos que encontrar el botoncito que dice descargar Blender, eso es todo, y pues va a funcionar muy bien. Obviamente ustedes, voy a hacer el ejercicio con ustedes, ya que yo tengo aquí una versión 2.92, aunque está punto 2.93. Bueno, no importa, descarguémoslo. Voy entonces aquí a cerrar mi software. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a descargar Blender. En mi caso, pues reconoce el sistema operativo con el que estoy trabajando. Entonces, pues de una vez me muestra el de Windows. Me imagino que si alguno de ustedes tiene sistema operativo Mac, pues la cosa será distinta. Dentro del sitio web vamos a encontrar no solamente la posibilidad de descargar el software, sino incluso de ver algunos tutoriales básicos que les pueden de pronto servir si le dedican tiempo a esto. Está la posibilidad de acceder por medio de pago a otro tipo de, llamémoslo así, de ventajas o de propiedades que tiene Blender, ¿cierto? Y que de esto es lo que más o menos se puede decir que vive la organización de Blender, ¿no? Obviamente hay empresas muy grandes que le inyectan dinero. Vamos a ver si eso lo encontramos por acá. De hecho, creo que recientemente fue Acá. Epic, ¿no? No, perdón, Adobe es el que le está Adobe, fue metiendo la plata. última, pero también trabajan con Epic, Unity también estoy metido. Yo he visto eso por Creo- acá, pero no sé por dónde Ubisoft, buscarlo. y no me acuerdo quién más. De hecho, creo que es en el artículo, ¿no? ¿No es en el artículo? No sé dónde buscar eso acá. Donde estaba ahí abajo, que estaba el artículo de Adobe, se une a la familia de Blender, bla, 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 ahí. Lo que quería mostrarles es que me aparecen todos los loguitos de Es que creo que todas ahí los las muestran. empresas. Creo que en ese o sea, en ese como ese artículo lo muestran, si no estoy Ya mal. dónde terminé yo. Es que es otro. Es que me cambiaron el. Aquí solo están los. Donde dice hay de Blender abajo, abajo. Hay un hipervínculo que dice de Blender, creo que es ahí, arriba. No, el de arriba. El hipervínculo de arriba del inicio. Creo que es ahí donde muestran a todos. Acá están. Sí, entonces, bueno, Ujú. fíjense, aquí está una cantidad de gente metiéndole plata a eso. ¿Listo? Obviamente también tiene los aportes de personas comunes como usted, como yo, eh, que se inscriben por un valor mensual para recibir, digamos, tutoriales, para recibir soporte, para poder subir archivos a la nueva, bueno, otro tipo de ventajitas que no son obligatorias. Es como, yo diría que es más bien como si uno quisiera retribuirle algo al software. ¿Listo? Que no, vuelvo y digo, no es que sea necesario. Bueno, yo me imagino que ya está hecha la descarga, el software tampoco es pesado. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Listo. Entonces, acepto. Esto también es, digamos que es muy respetuoso en cuanto solo me está instalando Blender. No es un software que me va a instalar antivirus o extensiones o alguna cosa así. No. Bueno, muchachos, mientras esto sucede, una cosa que sí es justa y necesaria y en la cual es una exigencia, en serio, esto es una exigencia de clase. Van a trabajar con mouse. ¿Listo? Profe, es que yo soy muy bueno con la cosita esa del portátil. No, en serio, no se puede. No se puede. En Blender vamos a necesitar constantemente
hacer clic central, o sea, la ruedita esta del mouse, utilizarla como un botón. Y si esa ruedita del mouse no existe, pues no vamos a tener un desarrollo normal con el software, no vamos a aprender cómo son las cosas y no van a salir las cosas. Entonces, van a tener que trabajar con mouse. El que tenga tarjeta graficadora, bueno, tiene una ventaja, no es bueno, no, perdón, no es malo, es bueno, pero no es que sea necesario ni mucho menos. Todos, o por lo menos mi clase la va a trabajar con mouse, voy a tener, por así decirlo, las mismas herramientas que ustedes, similares por lo menos, para que todo se haga de la mejor forma posible. Entonces, si en estos momentos ustedes están en la instalación de Blender y de pronto tienen la oportunidad de ir a conseguir ese mouse, háganlo. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos, como se pueden dar cuenta, pues ya se hizo la instalación en mi computadora. Espero que ustedes estén en algo similar o próximos a terminar. Entonces, pues nada, les pregunto, ¿cómo van con este proceso? Ya se instaló. El mío ya se instaló. Ok, ¿alguien que todavía esté instalando? Nadie contesta. Tatiana, Alexander, Juan, ¿están ahí? Sí, 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 profe. Ah, El bueno, mío, pues, está un poco demorado, pero sigue instalando. ok, listo. Bueno, Yo ya acabé la instalación, profe. listo, perfecto. Les pregunto porque necesito que el software esté instalado para poder hacer clase. Es necesario, justo y necesario. Bien, ya que los veo acá, ¿ustedes siguen los mismos? Digamos, o se ha retirado gente, ¿qué ha pasado? Se retiraron 3. Tres. Sí, desde la clase que tuvimos con su merced de diseño de personajes. Sí. José Felipe Andrew y Julián Medina también. Bueno, ni modo, Sí, ellos se lo pierden. que José sí fue porque él aparte estaba haciendo el pregrado en música y ya le tocaba hacer que el recital y pues como que los horarios no le empezaron a funcionar. Después dijo como no, pues lo siento, pero pues esta ya la llevo avanzada, no voy a no a dejar ahí, pues ya si puedo luego la retomaré. Y Andrew y Julián no dijo nada, simplemente un día se dejó de desconectar y Andrew sí dejó un mensaje diciendo como por X o Y motivo me tengo que salir, chao. Y ya, Y ya está. y ya Aquí siguió. fue el diseño de videojuegos. Eso es normal en las carreras. Mucha gente que arranca y no son los mismos que terminan. Se va reduciendo el curso, se van haciendo filtros. Entonces espero que los que están acá, nada, lleguen a feliz término, no desfallezcan, por favor.
en serio. Esto es chévere, en serio, esto es chévere. Vamos a mí me parece que vamos a tener unas clases pues muy divertidas. A mí todas las clases que ustedes ven me parecen muy interesantes, muy divertidas. O sea, dibujar, inventarse un personaje, aprender a aplicarle color. Todo eso me parece la berraquera, que no estemos en estos momentos enfrentándonos a un software 3D por primera vez. Eso ya es una gran ventaja que no se tiene en otros lados. Pero bueno. Listo, entonces en estos momentos Profe, qué sí. pena. Es que a mí el Blender no me instala completamente porque dice que necesito Windows 8 y yo tengo el 7. Uy, man. Sin criticarlo, pero a estas alturas de la vida, ¿quién tiene Windows 7? ¿Usted? Sí, profe. Ese es un problema, por ejemplo, que no puedo solucionar. O sea, le toca a su merced conseguir otro computador o ver cómo actualizar el sistema operativo. O sea, Windows 7, no me acuerdo ni, eso es como del principios del 2000. Imagínense, bueno, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que tener en cuenta para el buen desarrollo de su carrera. Me imagino que todos ustedes se han dado cuenta a hoy que pues no cualquier máquina funciona para lo que vamos a ver, Photoshop, Illustrator, Blender, ustedes van a ver algo de animación 2D, si ya la están viendo. Y necesitan, pues, yo no les voy a decir que la máquina de 5 millones de pesos, ni mucho menos, pero por lo menos cositas como esa, como el sistema operativo, pues se dan cuenta que hace rato ya no hay ni soporte para ese tipo de sistema operativo porque ya está viejo y hay que actualizarse. Apenas, listo. Bueno, ¿alguien más tuvo algún tipo de problema? Bueno, en la universidad, pues nada, veremos que los computadores, digamos que, o tendrán, por lo menos yo asumo eso, que estar actualizados para que no sucedan este tipo de cosas. Yo necesito continuar, entonces vamos a continuar. Bueno, muchachos, en estos momentos, como les decía, ustedes están viendo la interfaz gráfica de Blender. Voy a pausar mi video para que se vea completa, que no haya interrupción. Esto es Blender, listo, Blender en su primera vez, vamos a decirle acá, la primera vez que tocamos Blender, vamos a encontrar primero el lenguaje, normalmente aparece en inglés. Quien lo quiera dejar en inglés no hay ningún problema, sin embargo yo lo voy a pasar en español, con base a que muchos de ustedes pues se les dificulta el inglés, ¿listo? Entonces aquí está la opción de pasarlo a español. ¿Listo? Segunda opción, atajos. Dice Blender, de Blender 27X o compatible con la industria. Pues lo normal sería dejarlo en Blender porque vamos a aprender Blender y Blender tiene sus atajos y su forma de trabajar. Yo lo voy a dejar así. Este Blender 27X, bueno, tiene que ver con usuarios antiguos del software que vienen de años. Blender tiene ya 20 años en el mundo. Entonces, pues sí hay personas que lo trabajan desde hace rato. Yo con Blender debo llevar, no creo que complete 2 años con Blender, la verdad. Yo antes trabajaba con Maya. Sin embargo, cuando empecé a trabajar con Blender me enamoré. Este es un software realmente completo. Con base a lo que les acabo de decir, está la compatibilidad con la industria. Muchos software de modelado, animación 3D, videojuegos, digamos que tienen los atajos similares a los de Maya, Unity, 3D Code,
¿cómo se llama este software? Unreal, digamos que tienen los mismos atajos, ¿listo? Esto sería para personas que no quieren aprender nuevos atajos o qué sé yo, o de pronto se les complica. Sugerencia, déjenme en Blender, aprendan a trabajar Blender como es y se aprenden los otros atajos, eso no tiene nada de raro. De resto, seleccionar, que es izquierda, derecha, esto déjenlo quietico, es la forma de seleccionar, que es la que ya sabemos, con clic izquierdo, o sea, el clic principal, eso. Y el tema, viene por defecto en Blender Dark, perdón. Aquí hay varios temas. Bueno, eso sí ya es a gusto de ustedes. Yo lo dejo aquí en este, me parece bonito. Así es la interfaz de Maya. ¡Ah! Y ahora me lo tiré, me quedó como el de Maya. Es solamente la visualización de Maya. Pero si ese tipo de cosas suceden, vámonos a ir a editar, preferencias. Y aquí en preferencias, por ejemplo, estaba nuevamente lo del idioma, si lo quiero cambiar, en este caso los temas, vista, venga que por acá debe estar esto de Maya, que yo no lo quiero dejar así. Complementos, entrada de navegación, mapa de cada sistema, guardar. Profe, es en temas, en interfaz Temas. de usuario. Casi, temas, interfaz de usuario. Y vamos a ver si pues, está por acá arribita. La verdad, pues yo no pensé que me fuera, o sea, solamente le di clic y quedó de una vez. Yo pensaba solo mostrarlos. Que no hay ninguna diferencia, ¿no? No es que esto haga que el software trabaje de una forma distinta. No, no es lo mismo, es la misma vaina. Solamente que como es la primera vez que me pasa, no sé entre todas estas dónde es. Pero lo voy a dejar así y después cuando lo encuentre les indico. Igual no es la idea demorarnos en ello. Bueno, esta es la interfaz de usuario. Puede ser un poco, ¿cómo llamarlo? Intimidante al principio, ¿cierto? ¿Por qué intimidante? Porque vamos a encontrar muchos botones con muchas pestañas. Fíjense que en Layout, Modeling cambian las herramientas, en Sculpting vamos a ver otras herramientas, en New Editing. Entonces uno dice, no, pues esta vaina tiene de todo, ¿cierto? Una cantidad de pestañas y una cantidad de cosas que hacen que, pues, que sea supremamente denso. Y la verdad es esa, sí, el software sí es denso. El software tiene muchas cosas. Fíjense cómo a medida que yo voy cambiando de pestaña, pues veo interfaz de usuario diferente, herramientas diferentes y bueno, una cantidad de cosas. Pero tranquilos que nosotros primero estamos en un modo básico donde vamos a aprender, ¿cierto? Vamos a ver las cositas suavemente, no se me asusten. Y con base en eso se van a dar cuenta que no es tan difícil. ¿Listo? Dame un segundo. Ok, parece que ya apagaron el micrófono, que eso es importante. Bueno, entonces, en la parte superior vamos a encontrar cosas muy comunes hasta acá, como archivo, entonces abrir reciente, guardar como. Son cosas normales que encontramos en un software, ¿no? Listo, cambiar el nombre o guardar lo que estamos haciendo. Aquí ya son cositas más propias del programa, vincular, anexar, importar, pero esto lo vemos más adelante cuando sea necesario. En editar también cosas normales como deshacer, o sea, el típico control Z o rehacer el shift control Z, pero esto es normalito, eso digamos que eso ya lo sabemos hacer. Si hay una parte, digamos, muy importante que es esta de preferencias, que es donde yo estaba ahorita buscando cambiar la interfaz, el tema, perdón. Pero no es importante por eso, solamente, sino porque vamos a ver una vaina que se llama aquí complementos. Este botoncito de complementos viene, como ya, bueno, sí, son complementos, como su nombre lo dice, para el programa, para que tengan un funcionamiento, nos ofrezcan herramientas nuevas, por así, distintas a lo que ya viene preestablecido. Entonces, todo esto se podría habilitar en su momento, bueno, estos de algunos ya están habilitados,
para tener, como les digo, digamos, herramientas nuevas o funcionamientos distintos para cada cosa. Estos son los que vienen con el software. Y hay otros que se pueden instalar, o sea, que yo los descargo de internet, algunos gratuitos, otros de pago, y se instalan desde acá. Entonces, este botoncito, esta partecita de complementos es para tener en cuenta. Listo, este de procesar, digamos que una de las partes importantes son estos dos botoncitos. Procesar fotograma y procesar animación. Fotograma o animación tienen que ver con el render. Listo, en inglés aquí diría render y no procesar. El render es digamos que es ese último paso en el cual lo que estamos viendo en 3D lo transformamos en una imagen 2D. ¿Cómo así, profesor? Pues sí, eso es realmente lo que es un render. Una película en 3D que ustedes ven, cualquier película animada 3D, que tiene un acabado 3D, que sea bonita en 3D, pues realmente no es un 3D. Es un 2D porque usted la está viendo sobre una pantalla que no tiene 3 dimensiones, sino 2 dimensiones. Yo a la película no le puedo hacer esto. Verla por abajo, o verla por detrás, o verla por encima. Eso yo no lo puedo hacer con la película. Realmente lo que tenemos es un resultado en 2 dimensiones de algo que se ve pues obviamente en 3D. Eso prácticamente es el acabado de render. Obviamente en ese renderizado se hacen un cálculo de luces, de sombras, de efectos, si tiene efectos visuales, o sea, una cantidad de cálculos, ¿cierto? Para hacer la representación que queremos. Bueno, aquí vamos a encontrar nuestra interfaz de usuario. Me encanta esta parte de Blender. El diseñador de interfaz de usuario que haya hecho esto, o los diseñadores, digamos que se sacaron un cabezazo. Le dieron muy bien a lo que era esto. Porque le dan un espacio muy grande a la perspectiva, que es al fin y al cabo donde vamos a trabajar, ¿cierto? Y colocaron las herramientas, las dispusieron hacia los lados, pero a un tamaño y con una iconografía lo suficientemente entendible para que yo no me pierda. ¿Listo? Aun cuando yo creo que por ahí el 70% de mi pantalla está dedicado solamente a la parte en donde yo navego y coloco mis elementos. Aún así me parece que la exposición es muy buena. Mucho mejor que software posicionados en el mercado desde hace años como 3D Max o Maya. Me parece que es bastante acertado. En la parte inferior vamos a ver nuestra línea de tiempo. Por defecto vamos a ver una línea de tiempo que es aquí donde suceden las animaciones, donde yo hago una animación para que esto funcione. ¿Listo? Ahí ya tenemos algo animado. Eso ya es una animación, que es el movimiento, en este caso ese cubo. Digo por defecto, que eso aparece por defecto, porque realmente la interfaz de usuario de Blender, pues que Blender me tiene enamorado, es muy poderosa. Si en el momento yo no quiero trabajar con la línea de tiempo de animación que tengo acá, y esto lo puedo hacer con cada una de todas estas ventanas, lo puedo hacer. Sin embargo, lo voy a mostrar solo con esta. Por ejemplo, yo quiero trabajar con la parte de materiales frescos, no se preocupen, yo solamente estoy mostrando lo que puede hacer la interfaz de usuario. Entonces yo digo, no, en estos momentos no necesito la línea de tiempo, sino que necesito el editor de sombreado, que es aquí donde creo yo materiales. Entonces, ¡guau! La cambié. Fíjense cómo ese panel que yo tenía destinado a crear una animación, ahora lo estoy destinando a los materiales, ¿no? Bueno, claro que eso no se va a ver acá, se va a ver por acá. ¿Listo? Obviamente solo que le cambie aquí el color, ya no se preocupen, ya veremos mucho más de esto. Pero lo que les quería mostrar es que en cualquier momento yo puedo acomodar mi interfaz de usuario a lo que yo necesito ver.
¿listo? Con base a las posibilidades que me da Blender. Incluso, volviendo aquí a la línea de tiempo, yo podría, con Blender, dividir este espacio, que es bastante amplio, en 2, por ejemplo, en 3, en 4, bueno, lo que yo necesite. Entonces, digamos que tengo acá, llamémoslo personaje, que este cubo es el personaje, que ese personaje va a ser animado, o sea, necesito la línea de tiempo. Y además, por alguna razón, la cual no se me ocurre, pero por alguna razón, también necesito tener la ventana de materiales abierta. Necesito 3. Yo voy a sacar aquí desde una esquina, solo haciendo clic sostenido, una tercera ventana, ¿cierto? Y acá, en la parte superior, la voy a pasar entonces al editor de materiales que está acá. Entonces, fíjense que lo que yo les estaba mostrando acá ahora aparece acá. Entonces, esto, por lo menos, a mí me parece, pues, como dicen, una opción goleadora, ¿cierto? En cuanto a la interfaz de usuario de Blender y cómo se acomoda a los requerimientos del usuario, a lo que el usuario necesite. Si en algún momento yo no quiero más esto, puedo darle clic acá y unir áreas. Y le digo que lo de acá se mande hasta allá o lo de acá se mande hasta allá. ¿Sí en esa flechita? Entonces, ya. Es chéverísimo. Frescos, diga, profe, usted va volando, está muy rápido. No, tranquilo, yo solamente estoy mostrando la interfaz de usuario y lo que puede hacer el software. ¿Listo? Ya ahorita aprendemos cómo hago yo esto, o cómo hago esto, o cómo hago lo otro. Frescos. Vamos a encontrar otro panel que es bastante importante, dice colecciones de la escena. En este colecciones de la escena vamos a encontrar los elementos que yo vaya creando dentro de mi escena. En este caso, como tengo un cubo, pues es lo que me aparece acá. ¿Listo? Tengo una cámara que está representada por sí, pues por esta camarita que se ve acá, digamos, no se ve una cámara como tal, pero digamos que entendemos que esto es la cámara de la escena, y una luz que está representada por esto de acá. Es lo único que tengo, entonces es lo único que me va a aparecer en la escena. En el momento en que yo vaya llenando esto, pues vamos a ir viendo más cosas acá. ¿Listo? En la parte inferior vamos a ver, bueno, esto es una cantidad de pestañitas, ¿no? Muchas pestañitas y cada una con sus respectivas características. Hay una pestaña, digamos, que me parece importante, que es esta de acá. Fíjense que me aparece un bombillito, porque lo que tengo seleccionado aquí es el bombillito. Si yo le doy clic aquí al cubo, fíjense cómo cambia, ya no es el bombillito, sino que me va a mostrar unas características distintas. ¿Listo? Eso para que lo tengan pendiente. Y hay otras que se comparten o que son muy propias como tal ya del acabado. Por ejemplo, el render, que lo voy a encontrar por acá, y los motores de render fresco. Yo sé que estoy botando una cantidad de información ahí rara, pero es más o menos como para que nos entendamos. ¿Listo? Esto de los render ya lo veremos también más adelante para entenderlo. La herramienta, si yo tengo una herramienta seleccionada, entonces las características de esa herramienta. Y hay otras que son los modificadores. Yo voy a colocar aquí un modificador solamente para que vean lo que puede hacer. Entonces fíjense que aquí tengo un cubo. Voy a agregar un modificador que se llama subdividir superficie. Fíjense que ahora ese cubo pues ya no es tan cubo, ¿cierto? Fue dividido, como dice el modificador, subdivisión. Este modificador lo vamos a utilizar bastante. Y a medida que yo voy aumentando el nivel de vistas, pues se van apareciendo nuevas divisiones. ¿Listo? Si yo exagero acá, obviamente voy a llenar esto de divisiones y voy a comprometer mi máquina. Pero, ojo con esto, estos modificadores, digámoslo así, no son solamente una previsualización de cómo quedaría la geometría si el modificador realmente fuera aplicado.
Profe, no entendí nada. Listo. Entonces, para que me quede claro, vamos a ver esto en un modo de edición. Profe, ¿qué es ese cubo que le acaba de aparecer ahí al lado? Este cubo que me acaba de aparecer ahí, rodeando la geometría, es mi geometría real. Esta es mi geometría real, o sea, el cubo con el que yo arranqué. Las subdivisiones que ustedes ven acá es solamente una representación visual de cómo se vería el objeto si realmente tuviera esa cantidad de divisiones. Todavía no ha sido aplicado. ¿Bien? O sea, todavía tenemos un cubo. Esta es mi geometría real. Para que eso suceda, que el cubo realmente se transforme en esta, digamos, esfera con estas divisiones, debo aplicar las ¿qué? El modificador. Quise aplicar y voilà. Fíjense que el modificador ya desapareció, o sea, ya no existe como tal esa visualización. Y si yo entro a un modo de edición, ya no tengo un cubo, sino que realmente tengo una geometría con todas estas divisiones. Eso, tranquilos, que hasta ahora lo estamos aprendiendo. Por el momento tenemos un cubo. Y esto, bueno, ya iremos más adelante con ello. Hasta acá, ¿dudas o inquietudes? No, profe, ninguna. Listo, muy bien. Bueno, ahora, por favor, saquen un cuadernito, un esfero, un lápiz, y vamos a anotar ciertas cositas. Las van a anotar mientras se las aprenden de memoria. Al principio uno no se las aprende, le queda como, se le olvida, pero ya después con la práctica, créame que eso se les va a quedar. Pero por el momento vamos a aprender. Entonces vayan buscando ese papel y lápiz. Listo. Bien, entonces empecemos. Bueno, como les decía, supremamente importante, primordial, el mouse. ¿Listo? Profe, yo tengo el del portátil. Ni me pregunten, se lo juro, ni se le ocurra irme a preguntar porque no le va a contestar. Bueno, entonces, ¿cómo hizo eso, profe? Con la ruedita del mouse, hacia adelante o hacia atrás, pues hago zoom in, zoom out sobre el objeto que yo tenga seleccionado. Bueno, y aún así sin tener nada seleccionado, con la ruedita también funciona. Ahora bien, si se dan cuenta, digamos que ese zoom in o zoom out es un poco brusco, ¿no? Fíjense que no va de una forma fluida, ¿cierto? Pero si yo oprimo la tecla control, aquí ustedes empiezan a notar control y clic sostenido sobre la ruedita del mouse, fíjense que yo ya tengo un zoom in o zoom out mucho más fluido. ¿Listo? Entonces, control más ruedita del mouse como botón me hace el zoom in o el zoom out. Anoten, control más ruedita de mouse. O con la sola ruedita, ¿no? También.
Haciendo control, solamente, perdón, clic, no control, clic central, o sea, clic en la ruedita del mouse, puedo rotar a través de un elemento, ¿cierto? Entonces, solo haciendo clic sostenido, puedo ver mi elemento. Y ya que estamos en esto, viendo este elemento por arriba, por abajo, por los lados, tienen ustedes que hacer un ejercicio a partir del día de hoy. Y es un ejercicio mental. Y ese ejercicio mental consiste en aprender a pensar en 3 dimensiones. Hasta hoy, todos ustedes venían trabajando en 2 dimensiones, ¿no? Ancho, alto, Photoshop, Illustrator o cualquier programa que vengan trabajando. Todos son programas de 2 dimensiones. Aquí hay muchas cosas, al ser esto 3D, que no funcionan. Asimismo, vamos a poner un ejemplo rápido. Listo. Acabo de crear esa esfera. Si esto fuera un plano de 2 dimensiones, si esto fuera hasta acá nomás, yo podría hacer una composición hasta acá, poner esto por acá, qué sé yo, ¿cierto? Y me parece que está bien. Y se ve bonito, se ve chévere. En 2 dimensiones. Pero resulta que en 3 dimensiones, el que estaba atrás, si yo le hago esto, pasa a estar adelante, ¿cierto? Si yo le hago esto, ¿cierto? Pasaría a estar encima. O si yo le hago esto, pasaría a estar debajo, visualmente, obviamente. ¿Sí me hago entender con esto? Entonces, no se acostumbren a trabajar con una sola vista y que voy acomodando acá y voy acomodando acá y que así se ve bonito y esto le saco copias y entonces por acá los coloco y ahí se ve muy bien. Y por alguna razón nunca vieron realmente cómo estaba esto. Fíjense que, por ejemplo, este cubo ya me quedó más abajo de la horizontal. ¿Por qué? Porque en 3 dimensiones yo tengo que aprender a ver mis composiciones desde todos los ángulos. Así después yo vaya a sacar una imagen 2D, o sea, un render. Antes de sacar un render, de procesar las imágenes, primero tengo que aprender a componer. Y para aprender a componer, como les digo, tengo que empezar a pensar en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo se ve esto desde arriba? ¿Cómo se ve esto desde abajo? Desde la derecha, desde la izquierda, de frente. Hay posibilidades de que se vea desde atrás. ¿Qué podría suceder? Con base en eso, tengo que aprender a moverme también dentro de mi interfaz de usuario. Entonces ya sabemos hacer zoom in, zoom out o ya sabemos rotar dentro de nuestra área de trabajo. Ahora vamos a aprender a hacer paneos, ¿cierto? Un paneo es esto. Entonces para ello vamos a oprimir la tecla Shift o mayúscula, dependiendo cómo aparezca en su teclado. Puede decir mayúscula o puede estar representada con una flechita hacia arriba. Yo creo que ya ustedes lo saben eso. Y con esa tecla oprimida y botón central, hago los paneos. Si yo aprendo estas 3 cositas, ya con eso puedo manejarme dentro de mi interfaz de usuario. Hacer paneos, rotar y acercarme a los elementos. ¿Bien? Ustedes deben tener por defecto un cubito aquí en la mitad. ¿Cierto? Más o menos como esto. Fíjense que hay ocasiones, como lo que me acaba de pasar a mí, que cuando yo hago la rotación, no lo hago a través del objeto, sino que, no sé, como algún punto imaginario que Blender tendrá por acá o qué sé yo. Si yo quiero hacer una rotación a partir del objeto seleccionado o acercarme a algún objeto que está por ahí lejos, ¿listo? Voy a seleccionarlo y voy a oprimir la tecla punto del teclado numérico. Ojo con esto, lo que acabo de decir. Teclado numérico. Y ¡guas! Me acerca al objeto seleccionado. E incluso, fíjense que ahora la rotación, el eje de la rotación,
la hago a partir de ese elemento. Anoten, el punto me sirve para acercarme a un elemento seleccionado y también para cambiar, llamémoslo así, el pivote o el punto, más bien el punto de rotación de mi cámara. Bueno, Blender tiene una cantidad de atajos que yo no creo que, bueno, de pronto sí hay gente que se lo sabe todo, yo no. Estos son los básicos. También a veces queremos ver qué es lo que va a salir en el render, porque es que lo que sale en el render no es lo que yo ponga acá, sino lo que se ve a través de esta cámara. Para ver lo que está viendo la cámara, voy a oprimir la tecla 0 del teclado numérico. Esto es lo que me está mostrando la cámara y está enmarcado por esto. Bien. Si yo me muevo, pues ya me salgo ahí de la cámara. Hasta aquí, dudas o inquietudes. Profe, ¿para qué era el 0? Para ver lo que está viendo la cámara. Profe, es tema aparte. Lo de los, creo que usted puede cambiar el tema es en preferencias, en interfaz de usuario, en la parte está ahí arribita donde dice preset. Ese man todavía está aquí. No, ahorita de hecho mientras estaba, no, pues que usted ya estaba explicando, pues no le iba a Preferencias, interrumpir. ¿cómo? Interfaz. ¿Dónde fue que me dijo? Interfaz. En interfaz. ¿Y después qué me dijo? Temas, perdón, temas. Temas. Ahí donde dice malla, clic ahí, arriba. Ah, aquí arriba. Ah, Ya. sí, Blender Dark. Gracias. Este No, sí. si no, pues era Blender porque ya había Light, empezado a explicar, no le iba a interrumpir. Deep Gray, Maya, Minimal Dark. No, bueno, yo me quedo con mi Blender Dark que ya estoy acostumbrado a él. Aunque el de Maya me dio nostalgia verlo nuevamente. Llevo desde que conocí Blender no volví a tocar Maya. Bueno, bueno, me decían que hasta aquí no hay dudas ni inquietudes. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de qué están compuestas las geometrías. ¿Listo? Todas, absolutamente todas las geometrías que vemos acá están compuestas por 3 tipos de elementos. Vamos desde el más pequeño hasta el más grande. Para ello, fíjense que acá arriba dice modo objeto. ¿Cierto? Dentro de esto vamos a ver una cantidad de pestañitas que dice modo edición, modo escultura, pintar vértices, pintar influencias, pintar texturas. Todo esto son cosas que podemos hacer con la geometría que tenemos acá. Por el momento, solo nos vamos a enfocar en las dos primeras, modo objeto y modo edición. Lo que les voy a explicar, lo voy a explicar desde el modo edición. Bien, en estos momentos ustedes están viendo el cubo con el que venimos trabajando y ven como unos punticos de color naranja que resaltan, ¿cierto? Bien, como les decía, vamos a empezar de lo más pequeño a lo más grande. Cada uno de esos punticos los vamos a llamar vértices. También me indica el software que lo que me está mostrando ahorita son vértices. Fíjense aquí en este cuadrito azul que en estos momentos está activo. Los vértices, pues como ustedes los pueden ver, son cada uno de esos punticos que me ayudan a sostener una geometría. Ya hablaremos más claro de esos, de ese ¿qué? De eso que acabo de decir, ¿no? De esa palabra sostener. Cuando yo uno dos vértices, o sea, un puntico de estos con un puntico de estos, la unión entre estos dos me genera, ya vamos a ver, esta línea de acá. ¿Cierto? Fíjense que ahora es lo único que me aparece seleccionado. Esas líneas, voy a dar clic acá, vamos a llamarlas bordes. En este caso, fíjense que yo doy clic acá, ya no se ven los punticos, sino que me muestra los bordes, ¿no? Un borde, otro borde, otro borde, otro borde. ¿Listo? Si yo uno más de 3 bordes, genero una cara. En este caso, pues tengo 4 bordes unidos, ¿cierto? Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Y me generan esta cara.
¿Listo? Entonces fíjense que ya fuimos de pequeño hacia adelante. Como les decía, todas, absolutamente, todas las geometrías están compuestas por estos tres elementos: vértices, bordes y caras. Y eso, no se preocupen por estas herramientas o por lo que yo voy a hacer ahorita, tranquilos, no se preocupen por eso. Con esas caras es que nosotros empezamos a hacer modelado. ¿Listo? Entonces fíjense que lo que era un cubo, me devuelvo aquí al modo objeto, pues ya no es un cubo. En estos momentos de ese cubito, yo hice esta figura que, bueno, no sé, es cualquier cosa. Puede ser un escritorio, qué sé yo. Pero ya se transformó. Si yo quisiera editarlo, tengo que volver al modo de edición y empezar pues a transformar lo que tengo que transformar. Listo, entonces ahí ya, ahora sí ya quedó como, solo me falta ponerle cajones al escritorio. Bien. Profe, ¿usted cómo hizo todo eso? Que yo no se preocupen, ahorita la clase no es para que hagan un escritorio, ni mucho menos. La clase, en estos momentos, es para que aprendamos a movernos dentro de la interfaz de usuario de Blender. Es lo primero que tenemos que aprender. Vamos a hacer para ello una composición. Una composición cualquiera, no traten de hacer algo complicado, ni mucho menos, porque realmente vamos a jugar con geometrías. Ustedes lo único que van a hacer son mover geometrías. Entonces, ojo con este ejercicio. Estando en el modo objeto, aquí en el modo objeto, vamos a crear unas herramientas, no unas geometrías. Vamos a ir al botón que dice agregar, malla, y aquí vamos a encontrar un plano, un cubo, un círculo, una esfera, varias. Listo, incluso aquí una mona, que siempre que viene por defecto de Blender, que es como la cabeza de una miquita. Bien, y para hacer nuestra composición, vamos a obtener a este lado unas herramienticas que, aunque tienen sus atajos, por el momento no nos vamos a complicar con esos atajos, solamente las vamos a tomar. Entonces, la primera que tenemos aquí es una herramienta de selección. Voy a agregar más elementos, ¿listo? Como para que se vea lo que estoy haciendo. Con esta primera herramienta de selección, pues como su nombre lo dice, selecciono el objeto con el que quiero trabajar. Fíjense que paso de un clic a otro, ¿listo? Tiene varios métodos de seleccionar. En este caso tengo la selección de marco, o en círculo, lazo, pero nada, no nos vamos a poner a brincar tampoco en esto ahorita, solamente necesitamos la selección. Esta herramienta es muy propia de Blender. Listo, es una herramienta que se llama cursor, que al principio pues me costó entender el para qué era, porque yo no la conocía, no la encontré en un software como Maya o como 3D Max que yo haya trabajado antes. Y representa esta mirita que se ve acá. ¿Listo? Entonces, si yo le doy clic acá a ese cursor y hago clic, no sé, por acá, el cursor pasa a estar en todo el centro de mi área de trabajo, a estar pues donde yo le di clic, ¿no? Donde sea. Fíjense que ahí quedó como volando, como, no sé. Lo interesante de esta herramienta es que donde yo haga clic y después de agregar, ahí se va a generar lo nuevo. ¿Cómo así? ¿Sí ven? Si yo doy clic por acá con la herramienta cursor seleccionada y después voy a agregar y aquí creo otra esfera, pues allá va a quedar. ¿Listo? Si yo con ese cursor le doy clic, por ejemplo, aquí a la mona, fíjense que ahora sí quedó pegado a la monita. Ahí está pegado a la monita. Perdón. Ahí va a quedar el nuevo elemento.
Ahí le quedó grandísimo encima de la pobre monita. Listo. Es una herramienta que por el momento, si quieren, la pueden evitar, no hay ninguna necesidad. ¿Listo? Bueno, voy a suprimir eso. Bien, ahora sí vienen las importantes, digamos que para este ejercicio son muy importantes. La primera es la herramienta de mover. Pues como su nombre lo indica, es una herramienta que me sirve para mover. Ojo con esto. Vamos a mover, por ejemplo, esta esfera. Ahí, ¿cómo se acercó, profe? Con el punto del teclado numérico. Bien, entonces, si se dan cuenta, esa herramienta mover tiene 3 gizmos que corresponden a un plano cartesiano, ¿cierto? Esto sí es rarísimo de Blender, no sé por, o sea, el eje Z siempre es un eje de profundidad en cualquier lugar, pero Blender lo manda hacia arriba. La verdad no sé la razón del por qué el eje Z, ellos lo tienen como si fuera el eje Y, que normalmente el eje Y es hacia arriba, pero bueno. La cosa es que bueno, tenemos esta flechita que me sirve para subir o para bajar mi objeto, ¿cierto? Esta de aquí para llevarlo de adelante hacia atrás y esta flechita roja hacia los lados. ¿Y cómo sé que lo estoy llevando hacia los lados o hacia adelante o hacia atrás? Pues fíjense aquí en este gizmo que se encuentra acá adelante. Si se dan cuenta, ¿cierto? Y me está indicando profundidad, X, ¿cierto? Me está indicando lo horizontal, ¿cierto? Y bueno, Z que está disparado hacia arriba, pues no creo que tenga ningún tipo de confusión. Bien, voy a quitar esto, voy a quitar estas herramientas, perdón, estas de acá, y le voy a dar un colorcito distinto a esto solamente para, perdón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que veamos aquí con la monita, como la monita sí tiene una carita y estas cosas, pues darnos cuenta que está de frente, que está atrás y todo eso, ¿listo? Que con las otras, pues no se va a ver ninguna diferencia en lo que les voy a explicar. Primero que todo, démosle un material nuevo a esto. Tranquilo, por eso no se preocupen. Y ya ahorita cambiamos eso. Ya ahorita les explico eso, perdón. Entonces fíjense que la monita ahora sí se ve más bonita. ¿Listo? ¿Por qué escogí la monita? Vuelvo y les digo, como la monita sí tiene un frente, un lateral y todo eso, entonces con las otras geometrías no se iba a ver. Si yo oprimo la tecla 1 de mi teclado numérico, me va a mostrar la geometría totalmente frontal. O sea, voy a tener una vista totalmente frontal, sin perspectiva alguna. Si yo oprimo la tecla 3, me va a mostrar un lateral. Si ven cómo aquí en el plano yo ya me puedo dar cuenta que Y es quien me va a representar la profundidad y X, que en este caso pues obviamente se ve aquí como de frente. Pero si yo oprimo el 1, me va a mostrar que está destinado al horizontal, ¿no? Así como Z en el alto. Si oprimo el número 7, voy a ver también la geometría justo desde arriba. Todas estas vistas, 1, 3 o 7, son sin ningún tipo de perspectiva, ¿no? Es como si lo estuviéramos viendo desde un plano completamente 2D. Que como vuelvo a mi vista con profundidad en 3 dimensiones. Tan sencillo como hacer clics en el botón central y tratar de hacer una rotación. Ya así vuelvo, ¿cierto? Si oprimo el número 8, también funciona así. ¿Qué hizo ahí, profe? Oprimí el número 9 y pues le dio la vuelta entera. ¿Listo? Pero por eso no
No se preocupe. Listo. Explicado eso, ahora sí vamos a hacer este tipo de ejercicio. Me imagino que anotaron cómo moverse y cómo mover objetos. Ah, bueno, perdón, todavía no terminé de explicar unas cosas. Después de la herramienta mover, me disculpan ahí ese pedacito, está la herramienta rotar. Es una herramienta que también tiene sus gizmos, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí si yo muevo desde el azul, pues se mueve solamente a ese pedacito. Si yo muevo desde el rojo, pues sobre ese pedacito. Si yo muevo desde el verde, pues sobre. Sin embargo, en las herramientas, cualquiera de ellas puede encontrar combinaciones. ¿Cuáles son las combinaciones? Pues son estos cuadritos de color que aparece acá, ¿cierto? Que si yo hago clic sostenido en ellos, me hace una combinación, en este caso entre la profundidad, ¿cierto? Y lo horizontal de mi geometría. ¿Cómo así? Pues sí, no tengo que mover esto así y esto así para traer esto acá. Sino que si yo cojo el cuadrito que está entre la mitad de estos dos, lo puedo mover hasta acá. O sea, una combinación. Eso mismo también se puede dar, por ejemplo, para el eje, sería entre X y Z. Bueno, en todos. Aquí está la combinación. Entonces no hay necesidad de que yo haga primero así y después así, sino que lo puedo coger aquí y llevarlo una vez para allá. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Entonces vamos a dejarla donde estaba. La rotación funciona igual. ¿Listo? La rotación, entonces si yo me paro, no sé, por aquí entre la mitad de estos dos y hago clic sostenido, pues empiezo a rotarlo desde ahí. Es difícil de controlar, en este caso para mí sí es difícil hacer una, porque esto es una rotación como a ojo, ¿no? Entonces, a veces yo no quería, por ejemplo, que se fuera hasta allá, por allá abajo. Entonces, a veces es un poquito difícil de controlar. ¿Listo? Profe, ese círculo blanco que está alrededor, ¿qué significa? Esa es una buena pregunta. Este circulito blanco que se ve alrededor de la geometría, del gizmo en el que estoy trabajando ahorita, es para hacer una rotación del elemento seleccionado con base a lo que me está mostrando en pantalla. O sea, la vista subjetiva de lo que se ve en pantalla. ¿Cómo así, profe? Listo. Entonces, si yo lo agarro de acá, no de los gizmos, sino del blanco, entonces empiezo a hacer una rotación desde ahí. Pero esa rotación va a ser totalmente distinta si yo me muevo acá, ¿cierto? Entonces, como les digo, es una rotación subjetiva a lo que se me está mostrando en la pantalla. Para eso es ese circulito blanco. Definitivamente trabajar con la monita fue la mejor opción porque ahí se ve todo. Después sigue esta herramienta que se llama escalar. Esta herramienta escalar, al igual que la herramienta mover, pues tiene unos gizmos, ¿cierto? Para hacer una escala de los elementos. Dejámosla tal cual como está, sin las rotaciones, para que se vea mejor. Ahí se hace la herramienta escala en su funcionamiento, ¿cierto? Combinaciones, igual que la herramienta mover. Entonces vamos a hacer una escala, su profundidad y en el ancho. Entonces fíjense que se hizo una escala en profundidad y en ancho, más no en alto. O combinaciones acá. Entonces hice una combinación entre la profundidad y el alto, más no en el ancho. ¿Listo? Ahí están las combinaciones. Si yo quiero hacer una escala uniforme, la hago desde el circulito blanco. ¿Listo? Ahí tengo una escala en cualquiera de las tres dimensiones que tiene la figura. Bien.
Bien, aquí hay otras herramientas las cuales no vamos a tocar. Hay una última que se llama transformar, que digamos que es como una combinación de todas. Entonces aquí me aparece mover, me aparece rotar, me aparece escalar, ¿cierto? Sí, funciona bien, pero bueno, digamos que tener todas las tres cosas combinadas no, a veces no funciona tan bien como quisiéramos. ¿Listo? Creo que con eso es suficiente para lo que vamos a hacer el día de hoy. Hasta aquí, ¿dudas o inquietudes? No, no, señor. ¿Listo? No, Perfecto. no, profe. Entonces, ahora sí nos vamos a ir al ejercicio que vamos a hacer. Voy a suprimir la monita. Vamos a agregar elementos y vamos a hacer una combinación, una composición, perdón, con unas geometrías cualquiera, a su gusto. Entonces, agregar malla, y aquí vamos a ver los diferentes elementos que podemos crear. Entonces, empecemos con un plano, por ejemplo. Listo. Entonces, el plano está ahí bien. Yo lo voy a bajar porque quedó por allá arriba donde estaba el gizmo. Me parece que es muy pequeño. Entonces, lo voy a escalar. Voy a hacer una escala uniforme, así que lo agarro desde el circulito blanco. Bien. Y ahora voy a utilizar aquí la herramienta. Vamos a hacer clic ahí porque ahí quiero que me aparezca un cubo. Listo, ahí está el cubo. Ah, pero el cubo me quedó por debajo. Entonces lo voy a subir. Y además lo veo muy grande. Entonces lo voy a escalar. De una forma uniforme, por favor. Háganla. En estos momentos, o sea, traten de trabajar mucho las escalas uniformes, ¿no? Acá, para que no deformen las geometrías. A menos de que eso quieran. Por ejemplo, no quiero que esto sea un cubo, sino un edificio. Listo, entonces ahora sí. Pero esto es válido, listo, es un edificio, entonces bla, bla. Pero no traten de cuadrar una geometría, de escalarla. Voy a hacer este ejemplo con una esfera. Que a veces los alumnos me la hacen, ¿no? Entonces una esfera es una esfera, tiene que ser uniforme, porque en el momento en que no sea uniforme, pues ya no es una esfera. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y empiezan a escalarla y dicen, ah, quiero que sea más grande o más pequeña. Entonces, cogen primero la escalan de acá, después la escalan de acá y después la escalan de acá y dicen, listo, ahí ya quedó. Ay, no, todavía me falta este lado. Ay, no, ahora me falta este lado. O sea, y ahí se pueden quedar y a la final eso no lo van a cuadrar nunca. Nunca, nunca, nunca. Entonces, si en ese sentido, si quieren tener escalas uniformes, por favor, siempre es del circulito blanco. Ahí estará la escala uniforme siempre. Bien, bueno, vamos a mover esto por acá. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cierto? Como les decía, vamos a empezar a crear una composición sencilla con elementos geométricos. No vamos a modificar nada, no vamos a hacer nuestros primeros modelados acá porque no es la idea. Utilicen este tipo de cosas. Muévanlo, rótenlo, escálenlo. Si quieren tratar de hacer una figura acá, háganla, no importa. Pero este ejercicio, lo que nos va, o sea, para lo que nos va a servir es para que aprendamos a movernos dentro de Blender, a mover los objetos, a rotarlos si es el caso, a escalarlos, ¿cierto? Esto lo estoy haciendo con atajos, entonces fresco. Ustedes no los van a hacer con atajos, sino aquí con las herramientas. Y ya, miremos a ver qué pasa. Sorpréndanme. Y ojo con esto, lo que les digo. Aprendan a moverse en 3 dimensiones. Profe, es que yo quería hacer un carro y todo lo hice desde acá. Y cuando volteo acá, no, las llantas quedaron por acá lejos, por allá arriba. Entonces, siempre a ver mi composición por todo lado. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, adelante, muchachos.
¿Cómo va, muchachos? ¿Qué dudas, inquietudes, cosas que quieran preguntar ahorita que ya se están metiendo con el software les han surgido? ¿No? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Listo, perfecto. Bueno, entonces, cuando me quieran compartir pantalla para mostrarme lo que han hecho, perfecto. Profe, más o menos cuántos objetos tienen que ser o es lo que querramos poner en la composición. A ver. Carlos. Señor, no, es que solo estaba preguntando que si había un límite de objetos o Ah, podíamos no. lo que se nos diera No. la... Sí, lo que Ah, ok. quieran. Como Ah, les digo, listo. lo importante aquí es aprender a movernos dentro de un espacio 3D. Pues colocar elementos, llevar, traer, rotar, escalar. Ah, listo. Es un Ah, momentico y ya comparto. ok.
Listo, profe, ya, Bueno, hágale, Carlos. ya deberían estar viendo, ¿cierto? Sí, ya se ve. Ah, bueno, listo. Entonces fíjense que hay Carlos que nos trae una ciudadela Sí, del... algo así. Sí. Mientras estuve explicando, pues fui cacharreando con esto, era un cubo, el inicial, y empecé, no sé, empecé a oprimir las opciones en modo edición. Me gustó, o sea, saqué solo, espera, perdón, es con este, ya. Saqué solo creo que es extruir, y saqué esta parte. Y fui cacharreando con las estas, me gustó, creo que bueno, en inglés dice bevel, no sé en español qué Sí, significará. sí, Bevel, sí. Y empecé pues a molestar, me gustó, intenté replicar la forma y tenía esto. Cuando usted dijo como no, hagan una composición, yo dije, bueno, hagamos algo en torno a eso. Y pues ahí medio salió eso. Bien, muy bien, listo. Ese es, digamos que es lo importante de la clase de hoy, que aprendamos a movernos dentro de la interfaz 3D. Así, ay, me tocó mover la cámara para que todo que entrara un poco, porque si no solo se vería como así. Sí, Ok, desde la vista de la cámara se vería como así. listo. Aunque bueno, lo de la cámara después lo vemos, porque pues también tiene una forma de hacerse eso, digamos, un poco sencilla para no complicarnos y mover la cámara y este tipo de cosas. Pero sí, eso. Entonces fíjense que ahí Carlos pues ya tiene, que decíamos, como una ciudadela ahí pequeñita, eh, Algo así. con las geometrías. Y esa es la idea, ¿no? Como verla por todo lado, ver cómo va quedando eso. ¿Alguien más le gustaría compartir pantalla o todavía están en el proceso? ¿Ninguno? Ya instalaron el software, porque esa es la otra. Bueno, muchachos, mientras trabajan, vamos aclarando cositas, aunque ustedes ya saben más o menos cómo es el trabajo conmigo. Vamos a tener pues unas clases con mucha información, ¿cierto? Que corresponde a Blender. En la medida de lo posible, y esto es en serio, no falten a clase. Como les decía, esto no es difícil, pero pues tampoco es una cosa que se pueda sacar facilito, ni mucho menos, sobre todo siendo esta la primera vez que se enfrentan a un software 3D. Con los trabajos que se van a solicitar, pues voy a ser exigente, los tienen que presentar. Por favor, no cometan el error entre ustedes, ojalá no lo vayan a hacer, de prestarse, llamémoslo así entre comillas, los trabajos. Créanme que yo me doy cuenta, o sea, en el momento en que usted me presente, no sé, una mesa que no es suya y que claramente es igualita a la de su compañero, o peor aún, que la descargó de internet. En serio, no hagan eso. Yo me doy cuenta. Yo sé cuál es el trabajo de modelado de un estudiante y sé cuál es un trabajo que está colgado en internet para descargar, o sea, la calidad del trabajo que se cuelga en internet. No lo vayan a hacer. No vayan a presentar, por ejemplo, el mismo trabajo, pero entonces el arbolito yo lo corrí más a la derecha, a la izquierda y ella no sé. No, yo me doy cuenta, se lo juro, me doy cuenta. Por favor, evítense ese problema, eso se llama plagio, eso se llama un plagio, para los que de pronto todavía no conocen bien el término. Un plagio es un robo, eso es así de sencillo. Es coger una cosa que no es suya y hacerla pasar como suya. O sea, me estoy robando el trabajo de alguien más.
Con base a lo que les acabo de decir, de que eso es un robo, no lo hagan. ¿Listo? No lo hagan en esta clase. En esta clase ustedes tienen que aprender a crear sus propios objetos, sus propios elementos. Esa es la idea de esta clase. Entonces, si yo les digo haga una silla y usted la descarga de internet, pues no está haciendo absolutamente nada, porque no está aprendiendo a hacer sillas. Y con base en eso, pues usted está botando su platica. Y yo no creo que a alguno de ustedes les guste botar la platica. Entonces, por favor, no lo hagan. Si hay un trabajo que entregar de un día para el otro, en la clase pregunten. Profe, ¿cómo se hace esa mesa? ¿Cómo se hace ese plato? ¿Cómo se hace ese vaso? Pregunten, en serio, pregunten. No pasa nada. Pero hagan sus propios ejercicios. ¿Listo? La clase está siendo grabada, nuestra primera sesión. Entonces, esto que les acabo de decir, ya queda en el registro. Profe, es que usted nunca me dijo que no descargara cosas de internet. Ojo, para que nos quede claro. Hay cositas que sí vamos a descargar de internet, materiales, materiales o texturas. Eso sí es válido y les voy a enseñar por dónde y cómo, para los fondos y una cantidad de cosas. Pero lo que es modelado, o sea, de lo que se trata la clase, modelar, por favor, eso es pecado, no lo van a hacer. Tatiana, buenos días, ¿cómo vas? Cuéntame cómo vas con tu ejercicio. Bien, profe, ahí ya voy terminando las figuras. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, sí, ahorita, señor. listo. Alexander, ¿cómo va? Bien, profe, ya me falta arreglar una cosita y si quiere le muestro. Listo, sí, eso quiero, sí quiero, sí quiero. Steven. Steven fue ese que tiene problema con el Windows 7, ¿verdad? No, No, es Juanjo, es Juan. Steven, ¿cómo va? eh, ya estoy terminando. Ya estoy eh, cuadrando una cosita aquí que me quedó chueco un cono. Listo, bien, perfecto, muy bien. Y Juan, mano, ¿cómo va usted con ese Windows 7? A mí me toca, escribe.
Sí, mano, le toca hacer eso, que actualicen ese computador, como sea, porque si no se va a quedar en las clases. Mejor dicho, de hoy no puede pasar. Como les digo, hay mucha información que se va a botar en clase y cada cosita está encadenada a lo del día anterior. O sea, lo que vayamos a hacer mañana, que es editar las geometrías, definitivamente tiene que estar conectado con la clase de hoy. Entonces, ojo con eso, sí, definitivamente todo está encadenado. Es importante que no se pierdan las clases. Profe, ahí le voy a mostrar lo que he hecho. Listo, creo que estoy viendo. Va a ver. Ok, bien. Bien, primera vez que tocas el software Sí, sí, señor. y cómo te sentiste. Bien, bien con esos atajos que nos dio, sí. Tocas ponerlo en práctica. Exacto, toca ponerlos en práctica. Ya después eso fluye. Muy bien. Bien, está chévere. Al principio todo va a ser un poquito lento, fresco, no pasa nada. Mientras se acostumbran, pero ya van a ver que después eso se aprenden esos atajos y la forma de moverse y empieza a fluir el trabajo. Profe, para mostrarle. Hágale, Alexander. Ahí yo hice una cancha De de basquetbol. béisbol, iba a decir, de básquetbol. Bueno, bien, chévere. Ok, bien. ¿Quién más? Eso ya es harto. Por ejemplo, lo que dice Alexander, también es primera vez que toca el programa. Sí, señor. Eso, y que el día de hoy ya tenga una cancha de básquetbol prototipada en 3D, ya es harto. Que diga, wow, hice esto en 3D. Pero el mundo del 3D es supremamente amplio, entonces ahí vamos. Bien, eso me parece chévere. Bueno, estaba pensando, bueno, eso lo veremos en unos días, pero yo normalmente les hago un ejercicio de hacer unas piezas de un comedor y unas cosas, que es bastante básico. Estaba pensando si hacemos lo mismo.
O hacemos como un robotcito, que también sería sencillo de hacer. No, creo que nos vamos con el ejercicio del comedor mientras tanto. Ya lo definiré. Mientras tanto, ¿qué podemos ir haciendo?
Bien, muchachos, hasta acá, ¿cómo van? Yo me imagino que bien, listo, vamos a seguir compartiendo aquí pantalla un ratico. Y bueno, yo me había quedado en esto, ¿listo? Bueno, son las 11:49, realmente ya la clase se va a acabar. Entonces, bueno, cosas básicas, pero necesarias. Archivo, guardar, ¿cierto? Vamos a encontrar esta ventanita de Blender en donde nos permite hacer una ubicación, ¿cierto? De dónde vamos a guardar nuestro proyecto. Fíjense que la ventana es muy propia, ¿no? No me abre la típica ventana de Windows como ya la conocemos, pero realmente no es difícil de entender. Ubicar un nombre acá, buscar el disco donde quiero guardar las cosas o la carpeta donde quiero guardar las cosas. Puedo crear nuevas carpetas, ir hacia atrás, moverme hacia adelante. Digamos, es muy intuitiva, ¿no? No es una cosa así difícil de entender. Solamente que es una ventanita distinta a lo que estamos acostumbrados a ver cada vez que damos guardar o guardar como. Pero el resto, eso es todo. Guarden su archivo, ¿cierto? Como clase 1, primera clase, como quieran. No hay lío. Archivo, guardar de aquí de resto, creo que es lo más importante. Bien, para el día de mañana, bueno, ya nos vamos a meter con el modo de edición de los objetos. Recuerden que nuestra clase se trata sobre aprender a modelar. Entonces, por favor, mañana les pido, no vayan a faltar a clase las cosas que vamos a hacer, o sea, las cosas que vamos a hacer el día de mañana, prácticamente son la base, el pilar de lo que vamos a terminar haciendo en estas clases, en toda esta clase de modelado. Prácticamente mañana vamos a aprender a modificar las geometrías, a ver algunas herramientas de aquí del modo edición. Fíjense que pues son bastantes. Pero pues mucho de ello lo vamos a solucionar con cortes y extrusiones. Entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Bien. ¿Dudas, inquietudes para despedirnos? ¿Ninguna? No sé, por el momento No, no. profe, ninguna. Listo. Bien, muchachos. Entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia y que pasen un feliz resto de día. Gracias, profe, igualmente. Listo, profe, gracias. Igualmente. Nos vemos.